¿Qué tan abierta estás para profundizar y sostener la incomodidad contigo, con tu vida y tus relaciones? Si bien hablar de lo que no nos gusta, de lo que hay que hacer o trabajar genera demasiada incomodidad, al no hacerlo, no solo nos limitamos a nivel vincular, sino a nivel personal. Y es que no hay posibilidad de crecimiento en donde no te permites profundizar. Relacionarse, aún más en estos tiempos, es un desafío. Poner el cuerpo, profundizar en lo que sientes, en lo que quieres expresar, te acerca a la oportunidad de conectar con relaciones que puedan nutrir y expandir tu vida. Aquí hay un punto importante y es también el aprender a soltar el control y respetar los tiempos, tanto los propios como los del otro, que es totalmente diferente a tener que sostener todo sola, o peor aún, conformarte y traicionarte solo por evitar tener esas conversaciones que hoy para ti son importantes, o para darle cierre a algo que ya cumplió su función. Nadie nos enseña a cómo tener mejores conversaciones, a ordenar nuestro caos interno para comunicar con claridad y asertividad lo que es de valor para nosotras. Y es un viaje lleno de caos que nos lleva a una especie de espiral en donde tenemos la oportunidad de responder diferente a situaciones que parecen repetirse de manera constante en nuestra vida. Todo lo que repites, eso en lo que sientes que caes una y otra vez, incluso sabiendo el por qué, se llama patrón. Y no hay forma de cambiarlo si no entiendes el para qué te ha funcionado mantenerte allí. Un pequeño porcentaje de las personas que inician un proceso terapéutico conmigo, sea porque llegan para trabajar una emoción en particular o simplemente para profundizar en su proceso de autoconocimiento, porque se sienten desconectadas o no saben cómo llegar a un objetivo o cambiar un hábito, muchas veces no es porque no sepan lo que tienen que hacer. En ocasiones es porque no saben cómo sostenerlo. Accionar en consecuencia, ser su propio contenedor para que el cambio sea posible. Ese pequeño porcentaje, así como comienza su proceso a la segunda o tercera sesión, cuando están en ese punto de auge, en donde empiezan la transición para moverse hacia el cambio, deciden pausar terapia. Pero hay algo detrás, que es el sentido de pertenencia. Cuando no tienes referencias y tampoco experiencia, es complejo ver que existen otras posibilidades diferentes a todas las que has vivido durante toda tu vida. Saber qué hacer es un proceso cognitivo, mental, pero sostener el cambio es un proceso somático y sistémico. En muchísimas ocasiones no es falta de voluntad, es un conflicto de lealtades invisibles. Ser tu propio contenedor es crear la capacidad de tolerar la incomodidad que genera lo nuevo. Para accionar y hacer algo diferente a lo habitual, tu sistema nervioso debe sentirse lo suficientemente seguro como para abandonar lo conocido, aunque sea doloroso e incómodo. Sin un contenedor interno, sostener el vacío, esa fase temporal del vacío, se siente como una amenaza. Y aún más cuando hay un ancla invisible que es el sentido de pertenencia. Este es quizás el punto más importante, porque la pertenencia es una necesidad biológica de supervivencia. El sistema nervioso está cumpliendo su función primordial, que es mantenerte a salvo dentro de lo conocido, aunque lo conocido sea un entorno de carencia o malestar. Esa transformación requiere una valentía casi biológica porque implica renegociar las bases de tu seguridad. A menudo, permitirte mejorar en algo o ser diferente se siente a nivel inconsciente como una traición al clan familiar o incluso al entorno al que perteneces actualmente. Si no hay referencias de bienestar en tu historia, construir tu propio concepto de éxito se siente como un exilio. Accionar en consecuencia a tus deseos
se puede sentir como la probabilidad de ser expulsada de la tribu emocional en la que has vivido. Se piensa que la resistencia al cambio es un sabotaje, pero en realidad es un mecanismo de protección. Si hay algo que constantemente comparto porque lo he vivido en primera persona, es que lo real no solo se mantendrá, sino que transformará y potenciará tu vida. Quienes no apoyen tu transformación es porque de una forma u otra se están beneficiando de tu incapacidad de tener el coraje de realizar esos cambios. Pero esto tiene aún más profundidad. Los sistemas tienden a la homeostasis, que es la capacidad natural de buscar el balance o el equilibrio ante cambios externos o internos para de una forma u otra asegurar nuestra supervivencia. Esto es algo de lo que tengo años hablando, incluso cuando comencé mi camino acompañando en el mundo de la fisioterapia. Aunque es un concepto que viene de la biología, se aplica perfectamente tanto en la psicología como en los sistemas familiares. Cuando una pieza del engranaje empieza a moverse de forma distinta, el resto del sistema suele presionar para que vuelva a su posición original. Quizás en otro episodio yo pueda tocar esto con más detalles. Con lo que quiero que te quedes es que tu cambio genera una transformación en el sistema en el que perteneces. Y eso puede generar incomodidad en otros porque les puede recordar o mostrar el trabajo que no se han permitido hacer. También está la pérdida de la utilidad. Si siempre fuiste la persona que rescataba, que estaba para todo el mundo y evitaba decir que no, o la que compartía la misma queja o malestar del otro, al cambiar dejas un vacío de poder o de atención que esas personas no saben cómo llenar. Y por eso, por ejemplo, cuando comienzas a establecer límites, el otro se incomoda y le cuesta comprender por qué ya no permites algo que siempre permitías en otras ocasiones. Eso puede hacer que el otro aplique críticas y manipulación, una forma inconsciente, a veces muy consciente, para que vuelvas a ser la de antes, para recuperar esa aparente estabilidad, aunque fuera una estabilidad disfuncional. Y en todo este proceso, antes, durante o después, puede visitarte la culpa. Comparto todo esto porque cuando no tenemos esta información, incluso a veces teniéndola, puede pasar que desistamos de nuestro proceso terapéutico y autoengañarnos con que todo está bien solo para no sostener la incomodidad de no saber lo que se pueda desplegar en el camino. Por eso es importante crear este contenedor interno, con recursos que puedan mantener con firmeza y amabilidad la transición del cambio que queremos crear, entendiendo que habrán días de retrocesos y que es un proceso que requiere repetición y sostén hasta que se pueda anclar esa nueva forma en el ser y como tal una nueva forma de relacionarte y responder. Esto es un recordatorio que quería dejar para mis consultantes, ese pequeño porcentaje que hoy, luego de iniciar procesos de acompañamiento conmigo hace 2, 3 y hasta 4 años, están teniendo el coraje de volver a retomar. Y sé que es desde un nuevo lugar. Ese no saber lo que se pueda desplegar es en ocasiones el miedo al vacío fértil. Estamos programadas para preferir una infelicidad conocida a una felicidad incierta. Si me escuchas desde hace tiempo, sabes que apuesto por el estado de plenitud, ese estado que no anula los desafíos de la vida porque entiende que también son parte del camino. Por eso, el contenedor interno también debe ser un lugar donde se aprenda a habitar la pregunta sin forzar la respuesta inmediata. Y aunque en las redes sociales encontramos miles de tips, opiniones constantes para nuestra mejora personal, eso jamás sustituirá el acompañamiento personalizado de un profesional, porque incluso el que acompaña desde la coherencia sostiene una energía capaz de impulsar la vida del consultante.
Cuando no sepas salir de un estado de parálisis, cuando te sientas desconectada o con agotamiento extremo que no se va con descanso, pedir ayuda debería de ser la primera opción, aunque sé que es algo que no todos pueden o quieren permitirse por diversas razones. Voy a quedar hasta aquí, así que gracias por seguir aquí. Me siento movilizada con una mezcla de nervios y alegría de animarme nuevamente a compartir y comunicar en solitario sobre temas que se mueven en mi cotidianidad, tanto a nivel personal como con los procesos que acompaño. Las entrevistas se seguirán complementando con este formato reflexivo, así que te hablo pronto.